Estados Unidos realiza hoy las elecciones de medio término o mitad de mandato, en las que se pone en juego que el presidente Joe Biden pueda mantener sus mayorías en el Congreso de Estados Unidos. También se define el control del Senado y la Cámara de Representantes, que podría volver a manos de los republicanos, quienes serían oposición e intentarán limitar las políticas del presidente. En estas elecciones están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 30 bancas del Senado, 36 gobernaciones y prácticamente todas las asambleas locales. De alguna forma se piensa en estas votaciones como un referendo sobre el ocupante de la Casa Blanca, aun cuando el nombre de Joe Biden no aparece en los tarjetones. En más de 160 años, el partido del presidente rara vez ha encontrado resultados favorables si los ciudadanos se encuentran inconformes con la gestión hasta el momento. Estas votaciones también son una gran prueba para el futuro político de Donald Trump, quien se ha lanzado nuevamente a movilizar su campaña. Tanto para él como para Biden, quienes han planteado postularse a las elecciones de 2024, el resultado de estas votaciones de medio término podrían servir de pronóstico sobre una posible reincidencia de las presidenciales de 2020. Según las últimas encuestas, la oposición republicana tiene buenas posibilidades de ganar entre 10 y 25 escaños en la Cámara Baja, más que suficiente para quedarse con la mayoría. En cambio, para el Senado, la diferencia se muestra más ajustada, pero los republicanos parecen tener ventaja allí también. El impacto de estas elecciones será decisivo en todo el país. Biden ha hecho un llamado a los estadounidenses a que le confíen las mayorías suficientes para eludir las normas parlamentarias que actualmente le impiden legalizar el aborto en todo el país o prohibir el libre uso de armas de fuego. En casi todos sus discursos insiste en que del resultado de esta votación dependerá el futuro sobre estas acciones y sobre la estructura del sistema de salud. Por su parte, los republicanos prometen liderar una lucha contra la inflación, la inmigración, la delincuencia y continuar su ofensiva contra los deportistas transgénero. Algunos de ellos también consideran retirar la ayuda de Washington a Ucrania. Los candidatos republicanos del Grand Old Party, como es conocido, también prometieron que de obtener una mayoría legislativa, abrirán una serie de investigaciones parlamentarias contra Biden, su asesor en la pandemia Anthony Fauci y su ministro de Justicia Merrick Garland. También planean cerrar el caso de la comisión parlamentaria que investiga el ataque al Congreso perpetrado por partidos de Trump en enero de 2021. La justicia francesa y la canónica abrieron investigaciones contra 11 obispos y exobispos en casos de agresión sexual, entre ellos un cardenal que reconoció una conducta reprobable con una menor hace 35 años. En total, 10 exobispos están acusados, 8 de ellos por abusos y 2 por no denunciar las agresiones. El 11º, Pierre Picard, falleció en 2018 y fue condenado por no denunciar los hechos. Los 120 miembros de la Conferencia Episcopal Francesa se reúnen desde el jueves en Lourdes para trabajar en propuestas concretas y mejorar la comunicación y transparencia sobre las medidas canónicas adoptadas contra los religiosos acusados de agresión sexual. Sin entrar en los detalles, el presidente de la conferencia apuntó a la gran diversidad de situaciones sobre los hechos cometidos o de los que se les acusa. El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y sus colaboradores comenzaron este lunes a trabajar en la transición de gobierno, en el futuro de lo que será el tercer periodo de mandato para el izquierdista, bajo la atenta mirada del mercado y la comunidad internacional. El exmandatario se ha reunido con su equipo en Sao Paulo y se espera que viaje el día de hoy a Brasilia para acompañar de cerca la transición y las negociaciones con el Congreso. El gobierno electo está ante un desafío inmediato: garantizar recursos para cumplir promesas de campaña, como la manutención del Auxilio Brasil como ingreso mínimo en $600, un aproximado de $118. El conservador Partido Liberal de Bolsonaro será en 2023 la mayor bancada en ambas cámaras, una oposición más dura que la protagonizada por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña durante los 2 primeros mandatos de Lula. A diferencia de Bolsonaro, que creó un superministerio de Economía, Lula prevé desdoblar la cartera en 3: Hacienda, Planificación e Industria y Comercio. Además, priorizará la agenda ambiental, iniciando con su asistencia esta semana en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, incluso antes de asumir su cargo, habiendo sido invitado por el presidente de Egipto directamente.
El continuo intercambio de prisioneros es uno de los únicos asuntos que Moscú y Kiev continúan discutiendo desde que ambas partes abandonaron las conversaciones de paz en marzo, en lo que sería el inicio de una larga guerra. El jefe de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, instalado por Rusia, había anunciado el jueves pasado el último de una serie de intercambios de prisioneros entre estos dos países. La liberación se completó el pasado 3 de noviembre y ya se tiene conocimiento de que los combatientes afiliados a la administración instalada por Rusia en esta región llegaron a la ciudad de Ambrosivka en territorio ucraniano. Las dos partes en el conflicto, que ya suma 8 meses, liberaron a 107 cautivos cada una. Los intercambios de prisioneros han sido un hecho habitual, con personal militar y políticos de alto cargo liberados en los intercambios. Este es el resumen de noticias internacionales para el martes 8 de noviembre. Les saluda Ana María Aguirre para Express News.